Hola, alma buscadora de historias. Antes de sumergirnos en el corazón de este relato, un cuento que promete anidar en tu memoria, te invito a hacer una pequeña pausa. Si estas palabras tocan tu espíritu, considera compartir esta luz con otros. Un me gusta o una suscripción a nuestro canal no es solo un clic, es una forma de sembrar una semilla de esperanza en el vasto jardín del mundo. Al hacerlo, nos ayudas a que estos mensajes lleguen más lejos. Que la paz que encuentres en este cuento se multiplique en tu camino y en el de aquellos a quienes aprecies. Ahora sí, abre tu corazón y escucha. El mercado despertaba con su bullicio de siempre, una sinfonía de vida que comenzaba con los primeros rayos del sol. El aroma a pan recién horneado perfumaba el aire, una promesa de sustento y calidez. Los gritos de los vendedores se mezclaban con el canto lejano de los gallos, y las primeras monedas del día tintineaban en los mostradores de madera, sonando como pequeñas campanas de prosperidad. Sobre los techos de teja, un cuervo de plumaje negro y brillante como la obsidiana, observaba todo con una mirada astuta y penetrante. Su nombre era Wilson. Había vivido allí durante años, conociendo cada rincón, cada secreto, cada atajo. Pero lo que más cautivaba su atención no eran los aromas ni la gente, sino el brillo. El destello hipnótico del metal, el resplandor de las joyas y, sobre todo, el parpadeo de las monedas bajo el sol. Wilson tenía una obsesión extraña y profunda. Cada vez que veía una moneda desatendida, su instinto se apoderaba de él. Volaba con una velocidad asombrosa, la tomaba con su fuerte pico y se alejaba hacia el viejo campanario de la iglesia, donde tenía su nido, un caótico tesoro de objetos robados. Pero lo curioso no era solo que las guardara. Las tragaba. 1, 2, 10, 100, hasta que su estómago pesaba como una piedra, pero su orgullo crecía sin medida. Soy el cuervo más rico de todo el mercado, pensaba con una oscura satisfacción. Nadie, absolutamente nadie, posee tanto como yo. Los mercaderes lo odiaban profundamente. Ahí va otra vez ese ladrón alado, gritaban, impotentes. El maldito cuervo que se traga el dinero. Y aunque intentaban ahuyentarlo con escobas y piedras, Wilson siempre lograba escapar, lanzando un graznido burlón desde las alturas, con una nueva moneda segura en su buche. Con el tiempo, la gente comenzó a llamarlo el cuervo avaro, y su infame reputación se extendió más allá de los límites del pueblo. Pero a Wilson no le importaban la fama ni el honor. Solo conocía una ley. Cuanto más brillaba algo, más debía desearlo. Su nido, oculto entre las campanas oxidadas, era su pequeño cofre de riquezas mal habidas. El sonido metálico que producía al moverse era la nana que lo arrullaba cada noche, convenciéndolo de que era alguien importante, distinto, poderoso. Sin embargo, mientras más monedas acumulaba, más pesado se sentía su cuerpo. Le costaba cada vez más alzar el vuelo. Sus alas se fatigaban rápidamente y su pecho a menudo ardía con un fuego interno que no podía explicar. Aún así, su orgullo lo mantenía ciego a la verdad. No importa, se repetía a sí mismo. Ser el más grande siempre conlleva un peso. Desde la cima del campanario, miraba con desdén a las demás aves. Las palomas, los gorriones, incluso a los niños que corrían y jugaban en la plaza del mercado. Ellos parecían tan felices con tan poco. En cambio, él tenía montañas de oro dentro de sí, pero su mirada se volvía cada vez más vacía. Aquella tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos cobrizos, Wilson sintió por primera vez una punzada de duda. Vio a un niño pequeño dejar caer una moneda. La moneda rodó por el suelo empedrado, pero el niño no corrió tras ella. La miró por un instante, se encogió de hombros y siguió jugando, riendo, completamente libre. El cuervo inclinó la cabeza, confundido.
¿Por qué ese niño no la quería? ¿Cómo era posible que algo tan brillante pudiera dejarse atrás sin más? Wilson no lo sabía, pero esa pequeña pregunta sería la primera grieta en la armadura de su orgullo, el principio de su caída y, finalmente, de su redención. La mañana siguiente amaneció gris y melancólica. El cielo, que normalmente se vestía de un dorado vibrante sobre el mercado, ahora parecía cubierto por un velo de tristeza. Desde lo alto del campanario, Wilson contemplaba las calles aún vacías. Las monedas en su estómago ya no tintineaban con alegría, ahora sentía que lo oprimían, que lo quemaban por dentro como carbones ardientes. Batió las alas, intentando volar. El aire apenas lo sostuvo unos segundos antes de que su propio cuerpo lo traicionara. Cayó pesadamente sobre la cornisa, jadeando. Cada moneda dentro de él se sentía como una piedra de ancla. Pero, testarudo como era, se negó a aceptar que su tesoro era el problema. No estoy débil, solo estoy cansado, se dijo con soberbia. Un cuervo de mi categoría no necesita cambiar. Sin embargo, ese día, el viento comenzó a soplar de una manera distinta. Primero fue una brisa fría, luego un silbido constante que hacía danzar las lonas de los puestos del mercado. En el horizonte, una línea oscura de nubes se alzaba como un ejército de sombras. Los comerciantes empezaron a recoger sus mercancías a toda prisa. Los perros ladraban nerviosos, los niños corrían a refugiarse en sus casas. Y Wilson, que siempre había creído dominar el cielo, se lanzó al aire, buscando demostrarse a sí mismo que aún podía volar. Apenas lo logró. El viento lo empujaba con una fuerza brutal. Las primeras gotas de lluvia, gruesas y frías, comenzaron a caer. Un trueno retumbó con un rugido tan potente que hizo vibrar toda la estructura del campanario. Wilson se asustó. Intentó regresar a la seguridad de su nido, pero las monedas dentro de él lo arrastraban inexorablemente hacia abajo. Cada aleteo era un grito de esfuerzo inútil. No, graznó desesperado. Mi tesoro, no puedo perderlo. Un relámpago partió el cielo en dos, iluminando su figura negra cayendo en picada entre la lluvia torrencial. Sus alas, empapadas y pesadas, ya no respondían. Y entonces, el orgullo del mercado, el cuervo del brillo, se estrelló en el barro junto a una pequeña y humilde casa a las afueras del pueblo. El golpe fue seco y doloroso. Wilson sintió el lodo frío pegándose a sus plumas, el frío calándole hasta los huesos. Quiso moverse, pero el peso de su propio ego, encarnado en cientos de monedas, no se lo permitió. Por primera vez en su vida, no tenía fuerzas ni para volar, ni para escapar, ni siquiera para fingir que estaba bien. Estaba roto. Fue entonces cuando la puerta de aquella casa se abrió lentamente. Una figura encorvada apareció bajo la lluvia. Era una anciana de cabello blanco como la nieve, envuelta en un chal de lana tejido a mano. Su nombre era Eulalia, y era conocida en el mercado por su amabilidad infinita y su sabiduría sencilla. «Ay, criatura del cielo, que haces caída en el suelo», dijo con una voz suave como el murmullo de un arroyo. Con un cuidado infinito, se acercó y lo levantó entre sus manos arrugadas. Wilson sintió un calor desconocido en ese contacto. No era el fuego de la avaricia, sino la ternura de la compasión. Eulalia lo llevó al interior de su casa, donde un pequeño fuego crepitaba alegremente en la chimenea. Allí, bajo la luz temblorosa de las llamas, lo limpió con un paño suave y observó su pecho hinchado. Al presionar suavemente, escuchó un sonido metálico. Con un movimiento delicado, ayudó al cuervo a regurgitar una moneda, que rodó sobre la mesa, brillante como una lágrima de oro. «¿Qué llevas dentro, pequeño ladrón?», susurró Eulalia con una sonrisa compasiva.
Una a una, con paciencia y sin juicio, ayudó a Wilson a expulsar su carga. Monedas de oro, de plata, algunas nuevas y brillantes, otras oxidadas por el tiempo, todas testigos silenciosas de su obsesión. Wilson, débil y exhausto, solo la miraba, sin entender cómo aquella mujer no lo rechazaba, no le gritaba, no lo encerraba. Solo lo curaba. Eulalia extendió todas las monedas sobre la mesa, frente a él, y dijo con dulzura, todo este peso. Y aún así, te sentías vacío, ¿verdad? Wilson bajó la cabeza. Y por primera vez en su larga vida, no quiso brillar, no quiso tener, no quiso ser el más rico. Solo quiso descansar. La tormenta afuera siguió rugiendo, pero dentro de aquella pequeña casa, por primera vez en mucho tiempo, Wilson sintió paz. Una paz que no provenía del oro, sino de ser aceptado, aun estando roto, aun habiendo caído. La tormenta había cesado, pero el aire fresco de la mañana todavía olía a tierra mojada y a leña recién encendida. Eulalia movía lentamente una cuchara de madera dentro de una olla, mientras el vapor llenaba la pequeña habitación con un aroma reconfortante. El cuervo, todavía débil, permanecía envuelto en una manta cerca del fuego. Sus plumas, ya secas, no brillaban con la arrogancia de antes. Parecían comunes, apagadas y, sin embargo, por primera vez, a él no le importaba. Eulalia lo observó en silencio. Ella sabía que las heridas más profundas no son las que se ven. El ave había cargado con monedas, pero lo que realmente lo había hundido era un peso más sutil y destructivo, el deseo insaciable de tener, de aparentar, de brillar más que los demás. «Sabes, pequeño», comenzó a decir con su voz serena. «La gente no es tan distinta a ti». Wilson ladeó la cabeza, curioso. «Hay quienes también tragan monedas, aunque no sean de metal. Algunos se llenan de orgullo, otros de envidia, otros de miedos y rencores. Y todos, al final, terminan igual de pesados, incapaces de volar». El cuervo bajó la mirada, como si las palabras de aquella anciana hubieran encontrado un eco en el vacío que las monedas habían dejado en su alma. Eulalia continuó, casi como si le hablara al fuego, «Yo también cargué mucho peso una vez. Cosas que creía valiosas, pero que solo me hundían. Guardé rencores como si fueran joyas y recuerdos dolorosos como si fueran tesoros. Y un día, la vida me enseñó que no se puede llenar el corazón con cosas que no te dan paz». Wilson graznó suavemente, un sonido frágil, como si quisiera preguntar cómo había aprendido esa lección. Eulalia sonrió con una tristeza dulce. Cuando uno pierde algo que amaba mucho, se da cuenta de lo poco que importaba todo lo demás. Aprendí que lo más valioso no es lo que se guarda, sino lo que se da. Durante los días siguientes, Wilson fue recuperando sus fuerzas. Eulalia lo alimentaba con migas de pan y granos, y le hablaba. Cada una de sus palabras parecía limpiar una moneda más de su interior. A veces, simplemente se quedaban en silencio, mirando por la ventana. Afuera, los rayos del sol hacían brillar las gotas de lluvia sobre las hojas de los árboles, como si el mundo entero hubiera sido lavado y renovado. Una mañana, cuando Eulalia abrió la puerta para dejar entrar el aire fresco, Wilson dio unos pasos vacilantes hacia el umbral. El aire lo acarició y, por puro instinto, extendió sus alas. Se sentían ligeras, más ligeras que nunca. «Parece que ya estás listo para volver al cielo», dijo ella con ternura. El cuervo la miró. No sabía cómo agradecerle con palabras, pero sus ojos oscuros brillaban con algo nuevo. No era el reflejo del oro, sino la luz de la gratitud. Alzó el vuelo. Voló bajo sobre los caminos aún húmedos del mercado. Los mercaderes lo reconocieron al instante.
Ahí va el ladrón de monedas, gritó uno, levantando una escoba amenazadoramente. Pero Wilson no robó nada. Solo planeó en círculo sobre ellos y, en un gesto silencioso, dejó caer una de sus propias plumas negras en medio de la plaza. Una ofrenda. Un adiós a su antigua vida. Desde su casa, Eulalia lo observaba desaparecer entre los tejados. Sabía que el mundo a menudo juzga a las personas por lo que fueron, no por lo que son ahora. Pero también sabía que el cambio verdadero no necesita testigos ni aplausos. Solo requiere el valor de soltar lo que te pesa. Esa noche, mientras miraba las brasas del fuego, Eulalia pensó en el cuervo y murmuró para sí misma: cada uno de nosotros tiene monedas en el alma. Lo importante no es contarlas, sino aprender a dejarlas caer cuando ya no nos sirven para volar. A lo lejos, en lo alto de un campanario, Wilson observaba las luces del mercado. Las mismas luces que antes despertaban su codicia, ahora le traían una sensación de calma. Había comprendido, al fin, que el brillo más grande no está en las cosas que poseemos, sino en la paz de un corazón que ha aprendido a estar ligero. El amanecer siguiente bañó el mercado con una luz dorada y limpia. La vida seguía su curso, pero algo había cambiado. Al menos para Wilson. Desde su atalaya en el viejo campanario, observaba en silencio a la gente que un día lo había odiado. Reconocía cada rostro: el panadero que lo espantaba, la vendedora de flores que lo maldecía, el zapatero que le lanzaba piedras. Todo parecía igual, pero él no lo era. Respiró hondo. Su pecho se hinchó, no de orgullo, sino de algo nuevo: valor. Bajó planeando suavemente y se posó sobre un puesto vacío. Al principio, nadie lo notó. Pero cuando la joven del puesto vecino levantó la mirada, soltó un grito. El cuervo ladrón ha vuelto. El murmullo se propagó como el fuego. Las cabezas giraron, las miradas se endurecieron, las escobas se prepararon para la batalla. Pero Wilson no se movió. Solo abrió sus alas y las mantuvo extendidas, un gesto de rendición, como si quisiera decir: no he venido a robar. El panadero se acercó con el ceño fruncido y una piedra en la mano. «Vienes por más monedas, ¿verdad, ladrón?», dijo con rabia contenida. En ese instante, una voz anciana y serena rompió la tensión. Era Eulalia. Apoyada en su bastón, caminaba despacio entre la gente. «Déjenlo en paz», dijo con una calma que desarmaba. «Ese cuervo ya no es el mismo». Todos se miraron, dudosos. Eulalia se detuvo frente al ave, le sonrió y añadió: «A veces, quien más daño ha causado es quien más desea enmendarlo». El panadero bajó la piedra lentamente. Entonces, Wilson dio un pequeño salto hacia una moneda que brillaba en el suelo. Todos contuvieron el aliento, esperando lo peor. Pero el cuervo no la tomó. Con su pico, la empujó suavemente hacia el zapatero, el mismo que un día lo había atacado. El gesto fue tan simple, tan inesperado, que bastó para desarmar por completo el enojo del mercado. «Mírenlo», susurró la florista con asombro. «Ya no busca quedarse con el brillo. Ahora lo devuelve». Desde aquel día, algo maravilloso comenzó a suceder. Wilson se convirtió en el guardián del mercado. Volaba entre los puestos, no para robar, sino para ayudar. Si a un niño se le caía una moneda, él la recogía y la dejaba a sus pies. Si los gatos merodeaban los sacos de grano, él bajaba en picada para ahuyentarlos. Se convirtió en un símbolo de cambio y perdón. Los niños le dejaban migas de pan, los ancianos lo saludaban con un gesto de la cabeza. Una tarde, Eulalia lo observó desde la puerta de su casa, posado en el campanario mientras el sol se ponía. El cielo,
teñido de naranja, parecía pintar una historia en las nubes, la de un ser que había tocado el fondo más oscuro y, desde allí, había aprendido a volar más alto que nunca. La anciana suspiró y murmuró, el perdón no cambia el pasado, pero sí ensancha el futuro. Y cuando uno cambia por dentro, todo alrededor empieza a brillar de otro modo. Wilson extendió las alas, sintiendo la ligereza de quien ya no carga nada más que la libertad y la paz de haberse perdonado a sí mismo. Pasaron los meses. El mercado seguía su ritmo, pero en el aire había una calma nueva, una bondad que antes no existía. Wilson seguía allí, libre y diferente. Su vuelo ya no buscaba el brillo del metal, sino el brillo de las sonrisas sinceras, ese tipo de luz que no se puede comprar ni robar. Una mañana, el cuervo emprendió un vuelo más allá del pueblo. Llegó hasta un río ancho y sereno, de aguas tan claras que reflejaban el cielo como un espejo perfecto. Se posó en una roca y vio su propio reflejo. Pero esta vez, vio algo más. Bajo su imagen, en el fondo del agua, le pareció ver el brillo lejano de las monedas que alguna vez lo hundieron, como recuerdos de un pasado que ya no pesaba. En el silencio, una voz suave como el viento pareció susurrarle, no fuiste malo por amar el brillo, sino por haber olvidado el valor de todo aquello que no brilla. Recordó el dolor de su caída, la mirada compasiva de Eulalia, el perdón del mercado. Y entendió que el verdadero tesoro era invisible, la gratitud, la humildad, las segundas oportunidades. En ese momento, el nieto de Eulalia se acercó a la orilla. «Hola, amigo», le dijo alegremente. El niño sacó del bolsillo una moneda vieja y la lanzó al agua. «Mi abuela dice que si lanzas algo al río y pides un deseo con el corazón, el agua se lleva lo malo y te devuelve lo bueno». Wilson observó la moneda hundirse, y sintió como la última pizca de su antigua codicia se disolvía con ella. Abrió las alas, giró sobre el niño y dejó caer una pluma negra que se posó suavemente sobre el agua, como un símbolo de todo lo que había soltado. Regresó al campanario esa noche sin nada en el pico, pero con el corazón lleno. Había aprendido la lección más difícil y más hermosa, a veces, lo que brilla afuera es solo una distracción, pero lo que brilla adentro, la bondad, la paz, el amor. Eso sí te hace volar. Eulalia lo vio pasar frente a su ventana y sonrió. Sabía que aquel cuervo ya había encontrado algo mucho más grande que un tesoro. Había encontrado su propósito. El tiempo siguió su marcha silenciosa. Los niños crecieron escuchando la historia del cuervo que se tragaba las monedas y que terminó siendo el guardián del mercado. En el centro de la plaza, los aldeanos levantaron una pequeña escultura de madera, un cuervo con las alas abiertas. A sus pies, una placa de cobre decía, a veces, para volar más alto, hay que soltar lo que pesa. Y así, la historia de Wilson se convirtió en leyenda. Una leyenda que no hablaba de aves ni de oro, sino de nosotros. De los pesos invisibles que todos cargamos, culpas, miedos, orgullos. Y de la maravillosa verdad de que siempre, no importa cuán bajo hayamos caído, podemos aprender a soltarlos para descubrir la increíble ligereza de ser libres. Que este relato sea un recordatorio para ti. No importa cuántas monedas hayas tragado en tu vida, ni el peso de tus errores. Siempre puedes elegir soltar, sanar y volver a volar. Porque las alas que la vida te ha dado no son para acumular cargas, sino para aprender a elevarte sobre todo aquello que ya no necesitas. Que encuentres tu ligereza y que tu vuelo sea alto y lleno de paz.